Y les pido que mantengan abiertas sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 26, a partir del versículo 69 en adelante. El título del mensaje del día de hoy es La negación que nos impulsa a testificar con valor. La negación, claro, vamos a hablar de la negación de Pedro, pero cómo nos impulsa a nosotros para testificar de Jesucristo con valor. El tema que vamos a ver el día de hoy es un tema que me parece fundamental porque nos habla acerca de la identidad del cristiano, nos habla acerca del valor, pero también nos habla acerca del orgullo de sentirnos hijos de Dios. Vivimos en un mundo, en una sociedad, en una cultura que nos invita, y lo hace de forma muy agradable, nos invita. Si miramos décadas hacia atrás, el ser creyente era muy atacado, era muy, hoy podríamos utilizar la palabra buleado. Éramos muy atacados por ser cristianos. Hoy se nos recibe en todas partes porque hay una atmósfera de tolerancia, pero la sociedad y la cultura nos invitan a que tengamos las mismas ideas que ellos, a que tengamos las mismas expectativas que ellos, a que incluso tengamos los mismos valores que ellos y que hagamos las mismas cosas que ellos. Pero nosotros sabemos, como hijos de Dios, que somos llamados a una identidad, con una forma de vida y principios totalmente diferentes a los que este mundo y esta sociedad nos ofrecen. ¿Alguna vez has negado a Jesucristo? Es una pregunta, no para que me la contestes, solo para que la reflexiones. Hace años, cuando yo estaba estudiando en la universidad la carrera de psicología, estaba en la clase, fíjese nada más el título, la clase era, o la materia era, psicología materialista. El maestro se enfocó en señalar que la religión y que el ser cristiano y que la Biblia eran algo simplemente inaceptable en su clase y en la universidad. Y prácticamente comenzó a ofender al cristianismo y a la iglesia, a la Biblia, y dijo que el que creyera en Cristo o que creyera en Dios, que hiciera favor de retirarse de su clase. Sentí enojo, pero a la vez sentí cierto temor, porque dije, me va a correr de la clase. Y pude seguramente haberme quedado callado, esconderme tras esa fachada de la indiferencia cuando se habla mal acerca de las cosas de Dios y quedarme como si nada, como todos los demás. Estábamos así. Pero algo dentro de mí me hizo recordar las palabras que Jesús un día dijo. El que se avergüence delante de mí, de mí delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi Padre. Así que bueno, me salí de la clase. Hoy vamos a reflexionar sobre la negación del apóstol Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Y podemos preguntarnos, pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué Pedro, siendo un discípulo de Jesús, lo niega y lo abandona en uno de los momentos, yo creo que el momento más difícil en la vida de Jesús? Estaba siendo procesado y sabemos sería condenado a muerte y finalmente crucificado. ¿Por qué un apóstol que se decía amigo de Jesús, que había sido testigo de los milagros
que había acontecido durante su ministerio. ¿Por qué él lo abandona en un momento, dejándolo en manos de los enemigos, dejándolo solo? ¿Por qué? ¿Qué podemos aprender, hermanos, de esta experiencia de Pedro? ¿Qué podemos aprender para nosotros? Así que vamos a acercarnos a este pasaje despacio, hermanos, porque el día de hoy es también señalado como, bueno, porque hay diferentes eventos. Número 1, pues se da la Santa Cena. Número 2, la traición de Judas, el beso en la mejilla, con un beso entregas a tu maestro, ¿lo recuerdan? Y también esta escena de Pedro negando a Jesús 3 veces. Así que vámonos despacio. En primer lugar, hermanos, hablemos de la tentación a la negación. ¿Cómo fue Pedro tentado a negar a Jesús? Vamos a leer los versículos 69 y 70. Por favor, léanlo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Hasta ahí. ¿Recuerdan ustedes? Jesús acaba de ser apresado. Inmediatamente fue llevado a la casa del sumo sacerdote, Caifás. Caifás lo comienza a interrogar, rasga sus vestidos y dice: este hombre es digno de muerte. Ya después vendrá otra forma de proceso con otros personajes, pero aquí particularmente era la casa de Caifás y en el patio estaba Pedro. Pedro estaba siguiendo a Jesús de cerca, lo más posible, seguramente para enterarse qué estaba pasando con Jesús. Dice Mateo que Pedro fue el primero de los apóstoles. En el capítulo 11 leemos la lista de los apóstoles de Jesús. Y así lo encabeza Simón, llamado Pedro, número 1, primer apóstol, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Alfeo. No, Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo. Entonces Pedro es el primero que empezó a andar con Jesús. Pedro había también dado su palabra. Jesús les había dicho: escrito está, herirán al pastor y las ovejas serán esparcidas. No, yo no. Yo dispuesto estoy a ir contigo aún a la muerte. Pedro, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Había dado su palabra. Había dicho que seguiría a Jesús hasta la muerte. Pero Pedro quería estar cerca de Jesús y entonces la criada del sumo sacerdote lo reconoce y le dice: tú eres uno de los discípulos de Jesús. Había siervos. Es cierto, pues era una persona muy importante, el sumo sacerdote tenía siervos. Pero miren lo interesante que llama mi atención, es como una criada lo reconoció. Y no fue la primera, porque más adelante resulta que otra criada también lo reconoce. O las criadas eran muy observadoras, o tal vez les llamó ahí la atención el sumo sacerdote y les dijo: asómense a ver si no andan por allá afuera de los discípulos de Jesús. Lo cierto es que la gente sí nos observa allá afuera, ¿sí? Resulta que aunque tú no proclames tu fe, ni seas de las personas que van en el transporte público con su Biblia, leyendo su Biblia, o que en un descanso te pones a leer la Biblia
o que no seas de esas personas que ponen su música, alguna alabanza, para dar testimonio de que son cristianos. La gente lo sabe. La gente lo sabe. ¿Cómo? Nos observan. Y quiero preguntarles, de acuerdo a su experiencia, ¿qué es lo que la gente observa de nosotros? ¿Qué observa? A ver, venga. ¿Qué observan de ustedes? A ver, ¿cómo? El comportamiento, ¿cómo cuál? Por ejemplo, la forma de hablar. Pero hablando de la forma de hablar, ¿a qué nos referimos? Formas de hablar. Pues tratamos de ser muy respetuosos en la forma de hablar. Evitamos malas palabras, como cuáles no digan, porque estamos diciendo que son las que se evitan. O usamos palabras que vienen de la Biblia. O usamos palabras que vienen de la Biblia. Saludamos a una persona, bendiciones. También puede ser, de repente se nos sale, ¿no? Sí, la forma de hablar, algunas prácticas de las que nosotros no participamos. Como dicen, no, yo veo que usted como que no se persina, oiga. Y esta forma, digamos, de ser vistos por las personas, también les hace tener un criterio acerca de nosotros. Y a veces cuando la gente tiene una necesidad, o tiene una necesidad de un consejo, se acercan a nosotros para preguntarnos, porque simplemente se dan cuenta que somos diferentes. Sí, esa manera diferente que el mundo no puede dejar de ver, hermano, nos recuerda lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, y una luz no se pone abajo de un mueble, sino que se pone en la parte alta para que alumbre la casa y todos puedan ver. Así es la vida del creyente. La vida del creyente es transparente, la vida del creyente es visible, es criticable. Bueno, todos somos criticables, sin embargo, a veces a nosotros se nos exige un poco más. Oye, pues no, que tú eras cristiano. Pedro reconoce entonces cuando se acerca esta sierva, esta criada, a preguntarle, ¿eres uno de los discípulos de Jesús? Él comienza a sentir miedo. Y pudiendo haber hecho cualquier otra cosa, ese miedo le lleva a buscar una salida de autoprotección. Y esa salida de autoprotección inicial fue decir, no. No sé lo que, no sabes lo que dices. Miedo a las consecuencias, miedo a la persecución, miedo a la muerte, tal vez sí, pero él mismo le había dicho a Jesús, pues yo puedo ir a la muerte contigo. El miedo hace simplemente, queridos hermanos, que nos olvidemos de las promesas que llegamos a hacer. El miedo nos cambia, el miedo nos hace que nos refugiemos, principalmente con reacciones demasiado biológicas, demasiado básicas, como huir. Dice que el ser humano, una de sus reacciones más básicas son o atacar o huir. El miedo lo que nos hace es huir, protegernos. Y es que la Biblia también nos recuerda una y otra vez, no tengas miedo, no tengas miedo. Cuando Josué va a pasar a la tierra prometida, al frente del pueblo, le dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. Porque ¿qué hace el miedo en una persona? ¿Qué hace el miedo en el ser humano? Nos hace deformar la realidad. Imagínense, no sé si les ha llegado a pasar, de repente ven una sombra y piensan que es una persona, ¿no? O que es el monstruo, el diablo. Hay gente que duerme ya adulta, vieja, con la luz prendida. Porque las sombras le asustan. El miedo lo que hace es deformar la realidad. ¿Recuerdan cuando el pueblo fue a reconocer la tierra prometida? Fueron 12
12 a reconocer la tierra, 10 tenían miedo. ¿Y qué reportaron? Vimos hombres gigantes, vimos muros muy anchos y gente de guerra y gente preparada y nos van a aplastar como unas langostas. El miedo no nos deja avanzar, el miedo no nos deja aprender. El miedo simplemente es limitante, es paralizante y creo que muchas veces no avanzamos en la vida por miedo. Pero aquí tenemos a un hombre que se está autoprotegiendo. La negación de Pedro es un ejemplo de cómo el miedo puede llevarnos a fallar en nuestra fe. En segundo lugar, el proceso de la negación. Vamos a leer el versículo 71 al 72, porque vendrá una segunda negación. A ver, pero todos juntos parejitos. Dice así, 1, 2, 3. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, Ahí, acercados, hasta el 72. Pedro, hermanos, deseaba seguir a Jesús. Es decir, ya lo habían descubierto y a lo mejor él pensó, ya la libré. Ya le dije, no sabes lo que dices. Y negó conocer a Jesús. Y siguió ahí. Miren, Pedro deseaba seguir a Jesús, va a la puerta y es reconocido por otra criada como discípulo de Jesús. Él pudo haber huido. A la primera pudo haber dicho, ya me vieron, ya me voy. Pero no lo hizo, siguió allí, hermanos, ¿y saben por qué lo hizo? Porque amaba a Jesús, porque quería estar cerca de Jesús. Pero esta es una lucha, era una lucha con él mismo, porque por un lado, hermanos, quería estar con Jesús, pero por otro lado le estaba fallando. Y miren la forma progresiva de irle fallando, porque primero niega a Jesús, imagínense, Jesús había dicho, el que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Así que él ya lo había negado. Pero en esta segunda ocasión, jura que no lo conoce. Quiere decir que se está hundiendo, él no puede salir porque tiene miedo, no puede avanzar porque tiene miedo. Y sus palabras lo empiezan a traicionar más. Le están comenzando a fallar más a Dios, más a Jesús. Porque ahora está pues haciendo lo que Jesús había dicho. No juréis, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. No juréis por nada. Pues aquí estaba jurando, violando otra palabra de Dios. Muchos hermanos luchamos entre el amar a Dios y en vivir en obediencia. Es que amamos a Dios, pero no somos perfectos, pero le fallamos, pero mentimos, pero le negamos, pero pecamos. Y uno dice, porque allá llega una voz que dice, oye, eres un hipócrita. Ya, ni crees en Dios, ya, mejor olvídate de esto. Pero otra parte de nosotros está allí porque amamos a Dios. Y si no fuese, amados hermanos, por la gracia de Cristo, simplemente nosotros no estaríamos aquí. El plan realmente, hermanos, de esta situación en la vida de Pedro era de Dios. Porque Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido que le dé la oportunidad de zarandearte. Y le dije que sí. Me vas a negar 3 veces. No, yo no. Hermanos, era un plan de Dios. Y esta segunda negación de Pedro muestra cómo el miedo y la mentira simplemente nos hunden más en el pecado.
Salud. Predicar a Jesús, hermanos, no es fácil. Predicar a Jesús requiere valor. Predicar a Jesús requiere determinación. Predicar a Jesús, hermanos, requiere fe. Imagina que eres un soldado y te dice el capitán que va al frente o tu comandante, avanza hacia el enemigo. ¿Qué vas a hacer? Pues tienes que avanzar hacia el enemigo. Hermanos, estar en el Evangelio es ir avanzando hacia el enemigo, hacia esa sociedad que está en contra de Jesucristo. Tenemos que dar testimonio. Somos llamados a dar testimonio. Pero vale la pena, queridos hermanos, anunciar las buenas noticias de la salvación a la gente que vive sin Cristo. En tercer lugar, hay una confrontación y un arrepentimiento. Habrá otra negación más. Versículo 73, ahora sí 73, al 75. Juntos, dice así. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Eres Galileo, vienes con Jesús. Hasta en tu forma de hablar lo notamos. No se puede ocultar la identidad. Pedro niega entonces la tercera vez, pero como se siente más confrontado, porque ahora ya hay más elementos, no solamente de, tú eres de los que andan con Jesús. Yo te vi con Jesús. No, y ahora, pues hasta tu forma de hablar lo dice. Y veamos la respuesta de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Volvió a decir, no sé, juro que no. Agregó algo más. ¿Qué hizo? Sí, comenzó a maldecir. Miren, para que vean que yo no soy de los hermanos, yo también digo maldiciones, también digo groserías. Y comenzó a usar maldiciones, de esas de que se daban en aquel entonces. Las de no eran como las de hoy. Hoy tenemos nuestras propias groserías. Cada cultura tiene las propias. Y hasta cada sociedad y hasta cada barrio. Hasta ese punto llegó tratar de confundir su propia identidad. Comenzó a sentir vergüenza, hermanos, al grado de hacerse hacia ellos, hacerse como ellos y hacerse como la mayoría. Pedro, hermanos, de pronto escucha el despertador natural que es, pues, el gallo. Y entonces se acuerda de lo que le dijo Jesús. Y comenzó a sentir mucha constricción de espíritu y comenzó a llorar. Porque se acordó lo que le había dicho Jesús. Hermanos, lo que Pedro debía reconocer era su flaqueza. Lo que Pedro debía reconocer era la verdad de Dios. Porque cuando Jesús le dice, he aquí el pastor será herido y todas las ovejas huirán, y él dice, a lo mejor los otros, pero conmigo te equivocas. Yo no te voy a dejar. Pues claro, también eran palabras que le dolieron. Predicar, hermanos, a Jesús o hablar de Jesús, dar testimonio de Jesús, no solamente requiere de valor. Yo creo que entre más alimentamos el orgullo que sentimos de ser cristianos, el orgullo que sentimos de ser hijos de Dios, nos da más fuerza para hablar con convicción de Jesucristo. Es como aquellas personas, imagínense una persona que se va a las Olimpiadas y entonces regresa con una medalla de oro. ¿Qué sentirá? Orgullo.
Dicen que Mohamed Ali, cuando pues traía sus medallas de las Olimpiadas, él se las ponía y así andaba en la calle. ¿Por qué? Porque era un orgullo. Hermanos, ser hijos de Dios es un orgullo. Y mientras nosotros no podamos ver ese orgullo, sentir ese orgullo, lo que nos queda sentir es vergüenza. ¿Por qué? Porque los demás nos van a rechazar, porque los demás te van a hacer a un lado, porque los demás se van a alejar de ti. Y entonces, para que reflexionemos un poco, tengo aquí algunas preguntas. ¿Me quedo callado cuando alguien habla mal de Jesús o de la iglesia? O no me la respondo, pregúntatela tú mismo, ¿no? Porque ya saben, casi siempre de este lado son los que dicen no, y luego de este lado los que sí. No, son preguntas para reflexionar. Pregúntate, ¿priorizo mi reputación y mi carrera profesional sobre mi relación con Jesús? Me junto con personas que no comparten mi fe, pero tampoco les comparto a ellas acerca de mi fe. Me enfoco en mis problemas y preocupaciones que en la presencia y el poder de Jesús en mi vida. Permito que el miedo, el rechazo, la crítica me impidan hablar de Jesús a otras personas. Para afirmar, hermanos, nuestra fe y nuestra lealtad, preguntémonos también esto. ¿Qué cambios puedo hacer? ¿Qué cambios puedo hacer en mi vida diaria para reflejar mi fe en Jesús de una manera más auténtica? Pregúntate, ¿cómo puedo empezar a compartir mi fe con alguien nuevo en esta semana, en esta Semana Santa, en estos días donde la gente expresa sus opiniones acerca de estos días? Alguien se me acercó y me preguntó, oye, ¿sí es cierto que Jesús tuvo 3 caídas? Y se dio la oportunidad para hablar de las caídas del ser humano. ¿Qué pasos puedo tomar para fortalecer mi relación con Jesús y dejar que su presencia sea más clara, brillante y evidente en mi vida diaria? Hermanos, reflexionar sobre la negación de Pedro nos lleva a pensar en nosotros y a preguntarnos, ¿cómo estoy negando a Jesús en mi vida? ¿Estoy negando a Jesús en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar frente a los que no son cristianos? ¿De qué manera estoy permitiendo que el miedo, la comodidad o la duda me lleven a negar mi fe frente a los demás? Hermanos, la negación de Pedro nos enseña básicamente 3 cosas. La primera, predicar a Jesús no es fácil, porque a veces ser testigo de Cristo, viene el rechazo, ya no decimos la crítica, el rechazo, la agresión, incluso la muerte. Segundo, el miedo y la debilidad pueden llevarnos a negar nuestra fe en Jesucristo. Y tercero, el valor y el orgullo que pertenecen a Jesús pueden impulsarnos a anunciar su mensaje con amor, sencillez y gozo. ¿Qué te impide hablar de Jesús con orgullo, con valor? ¿Es el miedo al rechazo? ¿El miedo a ser juzgado? ¿La debilidad de tu fe, incomodar a los incrédulos? Sea lo que sea. Hermanos, la Biblia nos desafía a que enfrentemos hoy y superemos esas limitantes para brillar como hijos de Dios. Pongámonos de pie. Recuerda que Jesús no nos llama a ser perfectos, nos llama a confiar en Él, nos llama a depender únicamente de Él y no de nuestras fuerzas
como Pedro, porque Pedro confió en sus fuerzas y falló. Hermanos, durante esta semana tenemos la oportunidad para dar el primer paso, para compartir la palabra de Dios, para hablar de Jesús. ¿Tienes miedo? No sé qué decir. Pídele al Señor valor. Lo vemos una y otra vez que cuando la iglesia fue perseguida, sus oraciones eran: Señor, danos valor. Porque, hermanos, cuando se tiene el valor, simplemente se hacen las cosas y ya. Cuando uno tiene miedo, está pensando en las consecuencias. Que no te preocupe lo que los demás piensan de ti. Preocúpate por lo que Jesús piensa de ti. Que Él sea quien esté orgulloso de nosotros. Cierra tus ojos. Y si de una o de otra forma tú has negado a Jesús, pídele perdón. Porque Él está para perdonarnos. Si has confiado en ti, en tu forma de pensar, en tus habilidades, en tu conocimiento, en tu carácter, en tu decisión, no estás confiando en Jesús. Pídele perdón. Si no te has preocupado por tomar una iniciativa para hablar de Cristo como un estilo de vida, pídele perdón. Y comprométete hoy a ser un pregonero. Comprométete hoy a que, a pesar del rechazo, de la crítica, de la burla, de la agresión, a pesar de ello, tú te mantengas firme por la gracia de Dios. Amado Padre, en esta noche nos acordamos de nuestro hermano Pedro, que enfrentó una de las crisis de fe más difíciles en su vida. Y aprendemos que así como él, también nosotros podemos fallarte y constantemente te negamos. No somos a veces conscientes, pero perdónanos, Señor, perdónanos. En el nombre de Cristo, perdónanos. Porque no podemos juzgar a Pedro cuando nosotros también te fallamos. Y si tú perdonaste a Pedro, perdónanos a nosotros. Tu amor es grande. Señor, no nos dejes caer, quedarnos en un desánimo, en una apatía. Ser tus hijos, Señor, es lo más hermoso y lo más importante en esta vida y en la venidera. Ser salvos, Señor, es una bendición y es algo único que no pagamos por ello. Lo recibimos por tu gracia. Alabado sea, Señor, que este gozo sea permanente y también sea visible para que otros vean en nosotros la fe que hay en Cristo y que vengan al conocimiento. Úsanos, Señor, úsanos. Tú le dijiste a Pedro: te haré pescador de hombres. Úsanos para ser intencionados, para invitar con ganas de invitar, no solo de cumplir, ya lo invité, sino, Señor, ayúdanos a ser intencionados y a empujarlos, como dice tu palabra, dijo Jesús, empujarlos a entrar. Señor, que esta sea nuestra identidad, el valor para hablar de Cristo y el orgullo de ser tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.